La biología de la creencia. Bienvenidos a mi canal Conciencia Mística. El día de hoy les traigo la continuación del primer capítulo del libro de la biología de la creencia. Si no has visto la primera parte, te dejaré el enlace en el primer comentario. En esta ocasión, conoceremos de qué se tratan las células inteligentes y cómo influyen en nuestra vida, descifrando el concepto de células inteligentes. En este apartado del libro, el autor Bruce Lipton se refiere al hecho de que, a pesar de que todos los mecanismos bioquímicos están regulados por un conjunto de células, cuando se separa una célula de un tejido y se hace crecer por cultivos, se aprecia su inteligencia, al buscar un entorno que le permita sobrevivir, evitando los que son hostiles o tóxicos. Esto se traduce en que la célula analiza su entorno para seleccionar aquel que asegure su subsistencia. Estas células inteligentes crean una memoria celular a partir de las experiencias ambientales y la transmiten a su descendencia. Un ejemplo que nos permite entender mejor lo que nos quiere decir Lipton es el siguiente: la infección del virus del sarampión. Cuando el virus del sarampión infecta a un niño, se produce la activación de su sistema inmunológico para que produzca anticuerpos proteicos que lo protejan contra ese virus. En el proceso, la célula crea un nuevo gen o molde para crear anticuerpos contra el sarampión. Este tiene lugar en el núcleo de las células madre o inmaduras del sistema inmunitario. Los genes están compuestos por segmentos de ADN que codifican retazos de proteínas. Mediante el ensamblaje al azar y la recombinación de ese ADN, las células inmunológicas crean un vasto surtido de distintos genes, cada uno de los cuales codifica por un anticuerpo con una forma diferente. Cuando una célula inmadura o célula madre del sistema inmunológico crea un anticuerpo que encaja físicamente con el virus invasor del sarampión, esa célula se activará utilizando un sistema de maduración de la afinidad, sistema que les permite ajustarse a la perfección de la forma del anticuerpo final, de manera que se convierte en el complemento perfecto para el virus del sarampión, y por la hipermutación somática se generan las copias de ese gen original. Luego, las copias del gen van mutando levemente con cada nueva versión. Esto con el fin de encontrar el anticuerpo perfecto que se fije al virus para inactivarlo y destruirlo. El resultado es la protección contra la enfermedad. Las células adquieren la memoria de ese anticuerpo y cuando el individuo se expone a la enfermedad, lo protege inmunológicamente. El gen creado es transmitido a la descendencia, evitando el riesgo de contagio del virus. Esto representa el mecanismo de evolución celular. Esto se traduce en la capacidad de la célula para tomar las decisiones adecuadas en función del contexto, lo cual nos indica que nuestras células individuales son inteligentes e interactivas, porque su capacidad de inteligencia les confiere el poder de percibir mejor el medio que las rodea y encontrar el medio de supervivencia adecuado, alejado del estrés u hostilidad. Esto contradice la teoría darwiniana, donde los organismos luchaban por su supervivencia. Todos estos procesos que hemos descrito permiten a los seres vivos sobrevivir y evolucionar en un mundo dinámico. Y es que los nuevos avances de la genética han descubierto que los genes no solo se transmiten a la descendencia. Los investigadores científicos han comprobado cómo los genes que comparten los miembros individuales de una especie pueden compartirse con miembros de distintas especies. Esta contribución de información genética acelera el proceso de evolución. Pero, ¿cómo es posible?
Es posible, mediante la adquisición de conductas aprendidas de otros organismos. Esto nos demuestra que los organismos no se consideran entidades aisladas, sino comunidades, porque los genes son una memoria física de las experiencias aprendidas por ellos. Actualmente, la investigación epigenética reconoce la teoría de Lamarck como verdadera, al comprobar cómo los organismos se adaptan al entorno, transfiriendo esas adaptaciones a futuras generaciones. Los investigadores modernos, dotados de tecnología de punta, han descubierto lo que Lamarck nos expuso hace años, que sutiles modificaciones en el ADN y cadena proteica permiten a los organismos adaptarse a su entorno, pasando a su descendencia dichas adaptaciones, sin la alteración de las moléculas de ADN, es decir, los caracteres hereditarios pueden adquirirse en función del ambiente en el que se desarrolla un individuo. Lo expuesto por Bruce Lipton en el primer capítulo del libro, La biología de la creencia, se refiere a los genes que heredamos de nuestros ascendientes no determinan de manera fija nuestro destino. En cambio, argumenta que estamos propensos a una mutación genética adaptativa en respuesta a nuestro entorno. En otras palabras, Lipton sugiere que la idea tradicional de que nuestros genes controlan de forma rígida nuestro desarrollo y predisposición a ciertas enfermedades o características no es completamente precisa. En su lugar, él propone que el ambiente y nuestras experiencias pueden influir en cómo expresan y funcionan nuestros genes. Esta perspectiva se relaciona con la epigenética, que estudia cómo los factores ambientales y experiencias pueden afectar la motivación y desactivación de genes sin cambiar la secuencia del ADN. En resumen, Bruce Lipton argumenta que tenemos cierto grado de control y capacidad de influencia sobre nuestros genes y que no estamos completamente predeterminados por la herencia genética. Es decir, no porque tus ascendientes hayan tenido una enfermedad, tú también la tengas que heredar o padecer. Esto sugiere que podemos tomar medidas para mejorar nuestra salud y bienestar a través de nuestras elecciones de estilo de vida y nuestra actitud hacia el entorno que nos rodea. Hemos llegado al final de este interesante capítulo. Si quieres seguir aprendiendo más sobre la biología de la creencia de Bruce Lipton, los invito a darle like al video, suscribirse al canal y hacer clic en la campana para activar las notificaciones cuando suba el siguiente video. Un saludo para todos.